Gloria a Dios. ¿Cómo están? Qué gusto verles, qué placer tener aquí a todos. ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado y le dices qué bueno que estás aquí? Y preparas tu corazón. Yo sé que hace frío, ¿verdad que hace frío? ¿No? ¿Quién dijo que no? Ese hermano está bien, mucho gozo ahí, ¿verdad? Porque yo sí tengo frío. Y eso que vengo de Toluca. Y ahí sí hace frío para que vean. Bueno, pues vamos a empezar. Me gustaría que oráramos. El tema que traigo hoy es un tema que yo creo Dios va a obrar y va a hacer grandes cambios en nosotros. ¿Estás listo para eso? Bueno, entonces, ¿por qué no ahí en tu lugar cierras tus ojos si tú quieres? Si tú no te distraes, pues déjalos abiertos. Pero vamos a orar a Dios. Padre, estamos delante de ti, Señor. Papá, tú has preparado este tiempo para poderte escuchar. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que va a ser dada, Señor, y que viene de tu corazón, sea sembrada en nuestro corazón y podamos dar fruto al 100%, Señor, de lo que tú estás sembrando hoy. Señor, te pido que todo cansancio físico, que todo sueño, que toda distracción sea quitada en el nombre de Jesús de cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo sea quien lleve todo el control en este tiempo, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de... Voy a hablar, no estén aplaude, déjenme hablar, ¿va? Aplaudimos solamente a Dios, ¿vale? Ok. Hace tiempo yo desde niña conozco de Dios, ¿verdad? Siempre crecí sabiendo de Dios, pero hubo un tiempo en el que yo estaba alejada de Dios. Y fue más o menos cuando yo era adolescente que yo decidí empezar a tomar mi vida y querer hacer de ella lo que yo quería, ¿verdad? Entonces empecé a ser una hija rebelde, empecé a juntarme con amistades que no eran buenas y empecé a hacer cosas que no eran agradables para Dios. Y el día de hoy la predicación se llama ¿Jugando con quién? Yo le decía a los chicos si me pueden poner la imagen y quiero llevarte en esa predicación a través de esta imagen que no la están poniendo, pero ahorita ya la ponen. Ok, ¿sí se alcanza a ver qué es? ¿Cómo se llama ese juego? Es un ajedrez y también es conocido como el juego de los reyes, ¿verdad? Yo la verdad no soy una persona que juegue ajedrez. Mi esposo me ha enseñado, pero no lo practico mucho. Pero yo sé que cuando te van a ganar, ¿qué es la palabra que dicen? Y bueno, muchas veces así estamos en nuestra vida, jugando el juego de ajedrez. Pero ¿quién es el que juega con nosotros y quién es el que juega contra nosotros? Cuando yo estaba sin tener la relación que ahora tengo con Dios, yo estaba jugando con alguien que me dejaba ganar. Que me dejaba ganar porque yo hacía cosas y pensaba cosas que yo decía son buenas. Yo, no sé, era grosera con mi mamá, pero no había consecuencias y yo decía, está bien, soy joven, puedo hacerlo. Yo me juntaba con personas que no eran buenas, pero para mí eran las mejores personas del mundo. Porque yo en este juego de la vida, yo creía que como estaba jugando, iba ganando. Cuando hubo algo que pasó, hubieron unos movimientos en mi vida que me di cuenta que estaba orillada en ese ajedrez para que estuvieran a punto de hacerme jaque mate. Y fue cuando yo vi
que mi vida estaba siendo destruida. ¿Por qué? Porque empecé a sentirme sola, empecé a tener enemigos en todos lugares, empecé a no dormir, a tener miedos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando empezó todo eso fue cuando yo dije, yo conozco de Dios. ¿Te ha pasado o no? ¿No? Soy la única, muy bien, eso está muy bien. Pero ¿sabes qué? Cuando yo me doy cuenta que yo estaba yendo y jugando con alguien que estaba a punto de acabarme, fue cuando yo me acordé de Dios. Y yo creo que todos hemos estado en esa condición porque por eso estás aquí. Algo en tu vida, en el juego de tu vida, te hizo decir o despertar y decir: necesito ayuda, necesito de ese Dios que me han platicado. ¿Te ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Y entonces yo empecé a entender que el enemigo era ese jugador que me quería hacer jaque mate, pero también que yo estaba jugando sola y por eso él estaba a punto de destruir mi vida. Y hoy quiero hablarte de alguien que también juega en esta vida, y ese es Dios. Y te voy a decir algo que a lo mejor yo podría terminar mi predicación con esto: Dios siempre gana, ¿verdad? Siempre gana. En Isaías 14, versículo 12 al 15, Isaías 14, versículo del 12 al 15, vamos a leerlo. ¿Ya lo tenemos ahí? Perfecto. Dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. En estos versículos, ¿de quién están hablando? Satanás. Y yo te pongo este versículo para que tú sepas que Satanás existe. Porque hay gente que dice: no, el diablo, ¿qué es? Una idea. El infierno, ¿cuál? Es aquí en la tierra. No, iglesia. Satanás existe y Satanás tiene una agenda, tiene un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Vamos a verlo. Juan 10:10. Si quieres ir conmigo, porque a lo mejor voy a sacar varias citas, sí, está aquí, pero si estás anotando, anótalas. Dice Juan 10:10: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En este versículo está diciendo que Satanás, ¿a qué viene? ¿Cuál es su agenda de Satanás? Esa es la agenda de Satanás. Ese es el juego de Satanás. Y cuando tú estás en la vida jugando con él se te va a presentar de una manera agradable, porque lo leímos en el versículo de Isaías, que él era un lucero, él era hermoso, y así se te va a presentar. En tu tripartita, ¿te acuerdas que yo te había hablado de esto, de que somos seres tripartitas, que somos cuerpo, alma y espíritu? Y en esas tres formas Satanás va a traer tentaciones a tu vida. Puede ser en el cuerpo, con los pecados que conocemos; en el alma, que puede ser muchas veces tu ego, tu altivez, tus conceptos, y ahorita es lo que vamos a ver; o tu espíritu también, que es el que se aleja de Dios, es el que dice: yo puedo arreglar las cosas, tengo problemas con mi esposo, pero yo sé cómo hacerlo.
tengo problemas con mis hijos, pero yo tengo la sabiduría, yo sé que hago esto y esto, y no le pedimos el consejo a Dios. ¿Y qué pasa? A veces hasta la regamos más, porque nosotros a veces nos vamos a manejar por lo que nuestros papás hicieron, y la forma en la que vamos a corregir a nuestros hijos es por cómo lo hicieron mis papás, y a veces eso es incorrecto. Y Dios deja en su palabra cómo ser papás, cómo ser hijos, cómo ser esposo, cómo ser esposa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la agenda de Satanás? Matar, hurtar y destruir. Pero también hay otra agenda. Ahí mismo en este versículo dice Dios: yo he venido para que tengas vida. ¿Y qué dice? Y vida en abundancia. Entonces, debemos entender, iglesia, que la maldad existe, pero que la palabra aquí dice que Dios también tiene su agenda y dice: yo te he traído vida y vida en abundancia. La palabra vida en griego quiere decir zoe, y zoe quiere decir la misma vida de Dios. Y a mí me sorprende cómo con este concepto no nos estamos volviendo locos y ahora sí aplaudiendo. ¿Saben por qué? Porque no llegamos a entender la profundidad de la palabra de Dios. Que la misma vida de Dios viva dentro de ti, dice aquí: pero yo he venido para darles vida. Y esta palabra de vida es mi vida. Dios diciéndote esto: mi vida. Esa es mi agenda, dice el Señor. Y a veces, iglesia, estamos dormidos. Yo he tenido el placer de tener consejerías con algunas personas y yo digo: Dios mío, ¿qué nos está pasando como iglesia? Situaciones que vivimos las estamos enfrentando solos, estamos jugando el ajedrez con el enemigo solo. Y te voy a decir algo: tú solo no le vas a poder ganar al enemigo, porque todo es basado en leyes. Todo es basado en leyes. Dios es un Dios justo y Él se basa en leyes. ¿Qué quiere decir esto, Jackie? Bueno, quiero decirte rápido algo para que sigamos hablando sobre la maldad. Y en Éxodo 4, vamos rápido para que tú, si hay duda de que el enemigo existe, quiero decirte que el enemigo existe. Y desde tiempos anteriores ya estaba manifestándose. Fíjate, dice, es la parte de la historia de Moisés. ¿Han leído Moisés? Díganme que sí. ¿Sí? Bueno. Dice: tírala al suelo, ordenó el Señor. Moisés tiró la vara al suelo y esta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor mandó a que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Ordenó el Señor: llévate la mano al pecho. Moisés y se llevó la mano al pecho, y cuando la sacó la tenía toda cubierta de una enfermedad de la piel, estaba blanca como la nieve. Llévate otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en la tierra seca. En cuanto el agua del río tocó el suelo, se convirtió ¿en qué? Muchas veces leemos esta historia y nos dormimos a veces hasta leyendo la palabra de Dios. Pero ahorita mi espíritu se goza porque
Esto pasó cuando Dios iba a liberar al pueblo. ¿Te acuerdas que el pueblo estaba esclavizado por quién? Por Egipto. Entonces Dios levanta a Moisés y Moisés dice: oye, sí, Dios, está bien, yo lo voy a hacer, pero ellos no me van a creer. Soy Moisés el que huyó porque mató a alguien. No me van a creer a mí que yo estoy hablando contigo. Y lo que Dios le empezó a decir a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en la mano? La vara. Y suelta la vara. Y en ese momento, ¿qué pasa con la vara? Se convierte en una serpiente. Esta imagen representa autoridad. Y es simbólica, o sea, tú tienes que tener conexión en todo. La Biblia no es solamente un libro de cuentos históricos, todo tiene un propósito. Y dice que Moisés volvió a agarrar la cola, que Dios le dijo: agarra la cola y levántala. ¿Y qué pasó en ese momento? Se convirtió nuevamente en vara. Y esto representa que Moisés tenía el poder en contra del enemigo. La segunda representación le dice: mete tu mano, sácala. ¿Qué pasó con la mano? Tenía lepra. Lepra simboliza pecado. Y después le dice: vuelve a meter la mano y sácala. ¿Y qué pasó? Se fue la lepra. Se va el pecado. Y la tercera señal fue: agarra agua y vacíala. Y cuando fue vaciada, ¿en qué se convirtió? En sangre. Y esta imagen representa lo que Jesús hizo por ti y por mí. Esa sangre redentora, esa sangre que ha hecho que tú y yo seamos perdonados delante de Dios. Y fíjate, ¿qué tenía que ver esto con la maldad? En Éxodo 7:11 es cuando el faraón de Egipto, ¿verdad? Ya está Moisés enfrente de él. Y entonces Moisés le dice: oye, tienes que soltar el pueblo. Y él dice: no, yo no lo voy a soltar. Es una gente que me trabaja y no. Y entonces Moisés, ¿verdad?, suelta otra vez su vara como Dios le dijo. ¿Y qué pasó aquí? Dice: pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios. ¿Qué pasó? Satanás tiene poder, ¿sí o no? Pudo hacer lo mismo que Aarón. La diferencia fue que la vara, la serpiente de Aarón, se comió las serpientes de esos hechiceros. Pero Satanás existe y está y tiene una agenda. Y aunque parezca yo repetidora, pero su agenda es matar, hurtar y destruir. Y yo sé que Dios hoy me ha puesto a hablarte porque hay iglesia, porque la palabra de Dios no es para los que no creen. La palabra de Dios es para los que les hemos dicho a Dios: aquí estoy, te necesito. Y yo sé que hay pueblo de Dios que está siendo matado, que está siendo destruido, que su vida está siendo muerta espiritualmente, muertos. Su espíritu está muerto. Que Satanás está robando paz en las casas. Está robando familias. Está robando bendiciones. Eso está pasando. Porque Él, vuelvo a decirte, existe y tiene una agenda. Cuando Dios terminó de hacer la creación, ¿te acuerdas de la creación? Dios la hizo en 7 días, muy bonita. Si tú la lees en Génesis, tú vas a ver qué maravilloso Dios y qué creativo Dios tenemos. 7 días. Hizo a Adán,
hizo a Eva y dijo: te entrego lo que he hecho. ¿Te acuerdas que le dijo a Adán? Tú gobernarás. Legalmente, la creación que había hecho Dios, ¿a quién le pertenecía? A Adán y a Eva. Legalmente. Porque todo lo que suelta Dios, su palabra de Dios, es legal. ¿Sí me explico? Es un derecho. Aquí la abogada, ¿verdad? Que luego nos dé clases para que podamos encontrar y entender conceptos, pero no hay que estudiar a lo mejor toda la carrera de abogada, pero tú sabes que tú tienes derechos, ¿sí o no? No por eso luego allá andas no, ¿qué pasó con mis derechos? ¿Verdad? Así andamos luego. Entonces, Dios cuando acaba de hacer su creación, Él le dice a Adán y le dice a Eva: ustedes gobernarán. Ustedes son quien legalmente les pertenece lo que he creado. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la agenda del enemigo? Matar, hurtar y destruir. Y él estaba ahí. Y mira lo que dice la palabra vamos a, es que no me acuerdo si es Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice, me salté unas, hijo, pero ahorita regresamos. Primera de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquen el dominio propio y manténganse ¿cómo? No dormidos, iglesia. Su enemigo, el diablo, ronda ¿como qué? Buscando a quien devorar. Y mira lo que dice en Efesios 6:10, versículo 10 y 11. Vamos a leerlo bien rápido. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ¿a qué? A las artimañas del diablo. ¿Te traen la versión alguien ¿cuál es la versión básica? ¿La tienes? ¿Qué dice el 11? Acechanzas. Esa versión dice acechanzas. Entonces el diablo anda como león rugiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo te va a estar gritando cosas. Así como hace un león, ¿no? Muchas veces va a venir el diablo a decirte: no puedes, eres un pecador. ¿Qué te ruge el diablo? Yo les comentaba ayer a las hermanas que están viniendo a la reunión de mujeres que yo hace 2 semanas entré a trabajar. Y yo les decía que este trabajo yo anteriormente no había hecho algo parecido, ¿verdad? Y la primera semana fue una semana muy pesada para mí porque yo decía, yo no sé nada de lo que me están pidiendo, pero pues acepté, ¿verdad? Yo acepté y yo dije, empecé a tener este miedo, yo dije, no soy capaz. Fíjate, yo pensé que después una hermanita me regañó porque me dijo: Jackie, tú tienes problemas con tu edad. Pero yo cuando estaba en el trabajo yo decía, yo estoy grande, ya no voy a poder hacerlo. O sea, empecé a escuchar los rugidos del enemigo en contra de mi vida. ¿Por qué? Porque empecé a creer que yo no era capaz. Empecé a creer, a tener miedos. Cuando tú tienes miedo en algo, déjame decirte, automáticamente es el enemigo. Si tú estás teniendo una batalla con un hijo, con una hija, y entonces tú comienzas a tener miedo, y es que ¿qué le va a pasar? Y es que eso es el enemigo. Porque cuando tú tienes a Dios, tú sabes
que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que tú y tu casa servirán al Señor. Y hay promesas para ti. Y entonces yo estaba en esta situación, yo empecé a decir, Señor, no voy a poder. Cuando yo me di cuenta todos los conceptos malos que estaba yo escuchando y empezando a creer, fue cuando yo empecé a decirle a Dios, Señor, tu palabra dice que todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Y si tú me diste este trabajo, yo lo voy a poder realizar porque tengo tu mente. Y entonces de ahí fue diferente. Comencé mi juego de ajedrez, porque ese es constante. El juego de la vida. ¿Cuántos de aquí tenemos que trabajar para comer? Todos, ¿verdad? Pero en ese ajedrez a mí me estaba queriendo otra vez el enemigo hacerme jaque mate a través de ideas y conceptos que no son correctos sobre mí. Porque el enemigo va a estar así, rugiendo, gritándote conceptos que no son correctos y no son adecuados. Y también el otro versículo decía, sus artimañas, ¿cuál era la palabra? Acechanzas. Él va a estar así. Así estuvo con Eva y con Adán. Él va a estar observando cuáles son tus debilidades para podértelas presentar. Por eso dice que van a venir tentaciones. ¿Cuál es tu debilidad? No, es que a Joel, ejemplo, yo quiero mucho a Joel. Es que a Joel va a estar el enemigo ahí. A él le encantan los aplausos, le encanta ser reconocido. Y entonces el enemigo va a empezar a acechar la vida de él. ¿En cómo? En que mira, aquí está esto. Y cuando hay altivez en nuestro corazón, creemos que nosotros podemos hacer las cosas. Altivez no es que te creas mucho porque traes Gucci, Prada o Valencia. No, altivez es cuando tú decides hacer las cosas por ti mismo. Eso es altivez. Cuando cada día te despiertas y ni siquiera le has dicho al Señor, Señor, hoy dame la sabiduría para hacer todo lo que tengo que hacer. No, te despiertas y sigues haciendo tu vida como si nada. Eso es altivez. Porque no tienes la necesidad de pedir ayuda a Dios. Eso es altivez. No los que andan así. No, eso no es altivez. O sea, eso es orgullo. Pero altivez es cuando nosotros no metemos a Dios en nuestras vidas. Eso es altivez. Y cuando Dios entonces terminó de hacer la creación y legalmente le dio a Adán y a Eva, ¿qué fue lo que pasó? El enemigo empezó a acechar y dijo, Eva es débil en esto. Eva tiene un problema en su corazoncito. A ella le encanta lo bonito, porque dice que cuando Eva vio el fruto, ¿qué vio? Que era bueno y agradable. Y cuando conversó con Satanás, porque solemos hacer eso, dice que Satanás le dijo, aquí si tú pruebas este fruto, tú vas a ser igual de inteligente que Dios. Tú vas a saber todo lo que Dios sabe. ¿Qué era la necesidad de Eva? Ella quería ser como Dios, aunque ella ya era, porque cuando los creó dijo, haré semejanza a mí. ¿Sí o no? Pero el enemigo la engañó, y como ella tenía esa necesidad de, sí, yo quiero todo lo que él tiene, entonces fue que desobedecieron. Vino Adán, y ese Adán, en lugar de decirle, Eva, no, ya la regaste, vieja, ahora vamos con el Señor y que nos perdone, no. ¿Qué va? ¿Y qué hace?
¿Qué hace Adán? Pero todos, porque quiero ver que nos han dormido. Se lo come. Y a Adán le fue heredado toda la creación. Pero cuando Adán se come el fruto, desobedece. Y cuando desobedece, legalmente le está entregando a Satanás todo lo que Dios había creado. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por eso, si tú ves en Mateo 4:8, ¿te acuerdas que Jesús fue tentado también? Porque Dios vino en forma de nosotros para sufrir, para vivir lo que nosotros vivíamos. Y Jesús fue tentado y fue llevado al desierto, y en el desierto Satanás se le aparece. Y empiezan sus tentaciones, porque él ¿qué hace? Mata, destruye, hurta. Y dice Mateo 4:8, dice: de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta, allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. El 9, y le dijo: todo esto te daré si te postras y ¿qué? Y me adoras. ¿Satanás podría entregarle los reinos a Jesús? Sí, porque legalmente eran de él. Porque la desobediencia del ser humano le había entregado legalmente toda la tierra. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, escucha esto, iglesia, cuando nosotros desobedecemos a Dios, legalmente tú le estás diciendo al enemigo: tú puedes gobernar. Tú puedes gobernar. Por eso el enemigo viene con derecho y empieza a matarte, y empieza a destruirte, y empieza a hurtar, a robarte. Porque cuando hay desobediencia, legalmente él lo puede hacer. Por eso Satanás le dijo: te los entrego si tú te postras y me adoras. Segunda de Corintios 10, versículo 3. ¿Vamos bien? No, tengo voz de maestra, no te estoy regañando, tengo voz de maestra. Ámame. Segunda de Corintios 10, versículo 3 al 5 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Me gustó mucho esta versión. Vamos a regresar al 3. Destruimos todo. A 3. Somos humanos, pero no luchamos contra cómo lo hacen los humanos. ¿Quién de aquí es humano? ¿O tenemos extraterrestres? Todos somos humanos. Y todos los humanos luchamos. La diferencia de tener a Dios en nuestro juego es que no luchamos como luchan los demás. Dice el versículo 4: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Por qué no las del mundo si vivimos en el mundo? Porque el mundo le pertenece ¿a quién? A Satanás. Por eso, si tú estás escuchando las ideologías del mundo, lo que se levanta afuera, tú estás levantando una fortaleza de tu razonamiento en tu cabeza. Dice:
no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Esto, iglesia, es una fortaleza satánica. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú escuchas conceptos sobre ti o tú escuchas ideas de alguien más que no es Dios, en tu cabeza tú estás teniendo argumentos satánicos. ¿Por qué satánicos? Porque van a ir en contra de la obediencia de Dios. El mundo, ¿qué grita? ¿Qué te está gritando el mundo y qué has creído? ¿Que no puedes? ¿Que siempre vas a vivir así? ¿Que si tu papá fue pobre tú también lo vas a hacer? ¿Que si tu papá fue alcohólico tú también lo vas a hacer? ¿Que si tu papá fue maltratador tú también? Porque así es, así debe de ser. ¿Qué te dice, qué te grita, joven, el mundo? Que si estás flaca perteneces, que si no tienes acné perteneces, que si tienes novio, que si tienes sexo perteneces. ¿Qué te grita? ¿Qué te está gritando el mundo? Pero dice Dios que nosotros vamos a luchar en contra de esto. Que estos pensamientos, estas fortalezas, porque te voy a decir algo, los pensamientos es algo muy importante para Dios. Muy importante para Dios. Porque ¿sabes cuántos pensamientos vienen a la cabeza humana? Miles. Y tú puedes decir, Jackie, pero todos esos pensamientos dice que los tenemos que someter a la obediencia en Cristo. Y el Espíritu de Dios que vive en ti, la vida Zoe, la misma vida de Dios, es el filtro para que tú te des cuenta qué estoy pensando. Pero si tú no te haces sensible a esa voz, a ti te va a costar derribar estos pensamientos que se levantan en contra de la obediencia para Cristo. La forma de vencer al enemigo es creer nuestra identidad en Cristo. ¿Cuántos quieren dejar de jugar el ajedrez con el enemigo solos? Todos, ¿verdad? Y la forma en la que tú puedes vencer es que tú digas, yo no juego sola, yo no juego solo, yo no ando en la vida sola, yo no ando en la vida solo. Dios está conmigo, ha soplado su misma vida, vivo la vida de Dios. Pero cuando tú menosprecias lo que Dios te ha dado, cuando tú vienes a la iglesia y tu cabeza está en otro lado, la agenda del enemigo se va a hacer una realidad en tu vida. Porque él viene a ¿qué? Matar, hurtar y destruir. Pero Dios viene a ¿qué? A darte vida y vida en abundancia. Primera de Juan 3:18, fíjate lo que dice y vamos a ir terminando. Primera de Juan 3:18 dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de ¿qué? Acabamos de pasar un tiempo bonito alabando a Dios. ¿Y qué alabanzas cantaron? ¿Y qué cantos cantaron? ¿Y qué tu boca qué dijo? Cuán grande es Dios, cántale cuán grande. Y estás adorando a Dios, ¿sí o no? Pero Dios hoy te anima y te dice que no solo sea de palabras, sino de ¿qué? A Dios le gustan tus palabras, pero le encanta más tu accionar.
Dios no solo quiere que le digas te amo con tu boca, porque es necesario y es bueno que tú lo digas. Yo amo a Dios. ¿Cuántos podemos decir yo creo en Dios? Lo podemos, pero tu vida dice lo mismo. Ya se, primero sí, amén, y luego ya se bajó. ¿Qué pasó ahí? Esposo, ¿tú tratas a tu esposa como Dios te está diciendo? Esposa, ¿tú tratas a tu esposo como Dios te está diciendo? Papás, ¿ustedes tratan a sus hijos como Dios está diciendo que los traten? Hijos, ¿están tratando a sus papás como Dios dice que los traten? No solo de palabra, dice el Señor, sino de acciones. Y yo sé que esta palabra que Dios está trayendo no se va vacía. Va a empezar a hacer eco en tu corazón, en tu semana, que como hoy entraste no vas a salir igual. Primera de Juan 1:9 dice, fíjate, vamos a terminar con este. Primera de Juan 1:9 dice, ¿quieres leerlo todos juntos? Vamos a pararnos. Párense. ¿Cómo están las rodillas? Si no, ahorita oramos por esas rodillas, por esos huesos secos. ¿Qué dice? Todos juntos. Pero si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y eso debería ponerte loco. Ahora sí, apláudele al Señor. Si tú has estado jugando ese ajedrez con tu soledad y están a punto de hacerte jaque mate, esto es lo que Dios quiere decirte. Si tú confiesas, iglesia, el infierno existe y yo no sé dónde quieras vivir tu eternidad, porque eso es el maravilloso regalo que Dios nos da, el poder elegir. Tú eliges. Tú eliges en qué agenda quieres estar, en la que mata, hurta, destruye, o en la que da vida y vida en abundancia. Tú decides, iglesia. Ahí yo no puedo entrar. Lo que Dios me mandó es hablarte de esto. Pero quien tiene la decisión hoy, como dijera el presidente Fox, ¿se acuerdan del presidente Fox? ¿Cómo decía? No estamos políticamente con nadie, estoy jugando. Hoy, este momento, decide, iglesia. Decide entregar y confesar tus pecados, porque tú y yo pecamos, iglesia, siempre, de verdad. Es un constante, por eso cada día necesitamos a Dios. Cada día, cada momento lo necesitamos a Él. Cada día es una oportunidad de rendir nuestra vida a Dios. Por eso le dicen presente, es un regalo, tienes un regalo. ¿A quién se lo vas a dar? Tienes un juego de ajedrez. ¿Cómo vas a jugarlo? ¿Solo o con aquel que es ganador? Entonces hoy quiero animarte que podamos hacer esto. Si pueden pasar los chicos de la alabanza, pero ya están aquí. Y le digas al Espíritu Santo, líbrame de mis errores que me son ocultos. Y muéstrame en qué estoy fallando. Muéstrame cuál es mi pecado, y si tú lo